Muy buenas tardes, qué alegría nos da el poder llegar a sus hogares por medio de nuestros canales en YouTube y Facebook o la red social de Facebook. Para tener un estudio más, yo lo felicito porque usted aparta o aparte un tiempo para estudiar y para conectar verdades. Y en el momento en que usted lo haga, yo le recomiendo ver los videos más de una vez y con su Biblia en mano para que usted vaya corroborando, para que usted vaya corrigiendo, para que usted vaya tomando nota. Estos estudios son precisamente eso, son estudios, queremos estudiar la Biblia, no nos conformamos con la traducción y queremos ir para conectar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y por eso vamos a empezar pidiendo revelación, pero antes de orar yo quiero recordarle que en nuestro canal youtube.com/Visión de Femisco usted encuentra todos los estudios, están ahí distribuidos por listas de reproducción. Usted puede encontrar los estudios de Gálatas, unos estudios de introducción al Nuevo Testamento y también está allí los estudios de las citas del Señor para que usted los pueda estudiar cuando usted quiera. Esto es un aporte que hacemos como una misión de parte del Señor. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor su revelación, pidiéndole que Él nos abra el entendimiento a todos los que hoy o cuando lo esté viendo, usted pueda tener esa disposición. Padre, que estás en los cielos, te doy muchas gracias junto con las personas que me ven por tu palabra, porque a nosotros nos parece que en ellas hay vida eterna y como dice ella misma, ellas dan testimonio de ti, o sea, de Jesús. Ayúdanos a hacer las conexiones que tengamos que hacer para acercarnos más a ti y acercarnos más a tu mensaje y a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, como siempre, les recuerdo que este es un estudio que es secuencial. Es bueno ver los otros videos, aunque si usted va a ver solo este, seguramente va a poder hacer algunas conexiones porque siempre empezamos con un recordatorio. En el estudio pasado, que fue el estudio número 13, vimos lo que era la disposición, o lo que era el fruto, la entrega del Espíritu Santo, ser suministrados el Espíritu Santo. Y también hicimos una conexión muy importante, que la forma de Dios para justificación es exclusivamente por medio de su fidelidad. Y entonces, tomando ese ejemplo, entendimos que Abraham no tuvo obra alguna, sino que reflejó la fidelidad que Dios imputó en él. Y Dios dijo, este es el modelo para justificar a la humanidad. Esta justificación no tiene que ver con ninguna raza ni ninguna religión, sino con el amor entrañable de nuestro Dios. Por lo tanto, ser heredero o hijo de Abraham, como ahí lo dice, estar bendecido junto con él como creyente, es ser injertado en Dios, es decir, en Jesús. Vamos entonces a retomar el estudio a partir del versículo 10 y el tema de hoy es un tema muy extenso y entonces he decidido distribuirlo en dos partes. Hoy vamos a tener la parte A y la parte B. Y este tema es uno que yo le tengo mucho cariño porque son los versículos sobre los cuales Dios habló a mis padres y ellos empezaron esta visión de fe con esa promesa, ¿verdad? Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición. Y ahora que Dios me da a mí la oportunidad de ir a ver esto en la lengua original, ir a ver esto en la cultura original, pues me siento dichoso, me siento de alguna manera edificando sobre un trabajo que esta semana, específicamente el lunes pasado, el lunes creo que fue
26, nosotros como iglesia cumplimos 34 años de ministerio, 34 años de que mis padres recibieron ese llamado para servir a Dios y bueno, yo quiero honrar al Señor por eso y decir que por lo tanto para mí este es un tema muy importante. Sin embargo, es bastante extenso y por eso vamos a ver hoy hasta el versículo 12 y la próxima semana empezaremos haciendo las conexiones que ya vimos hoy y llegaremos a ese versículo tan hermoso como es el 3:13. Empezamos hoy en el versículo 10, entonces como ya he dicho, y leo la Biblia de las Américas, que es, en mi opinión, la que la que intenta ser más fiel al texto original. Porque todos los que son de las obras de ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es mucha información y de alguna manera tradicionalmente y desde hace unos 1850 años, mucho tiempo, las personas que han interpretado la escritura, que han interpretado las cartas paulinas y que nunca se volvieron a la fuente original, a la fuente que el hebreo, que la mentalidad hebrea, que la mentalidad judía permeaba, nos han robado mucha luz. He de decir que Pablo fue un judío que, aunque escribiera en griego, tengo mis reservas sobre eso porque hay demasiados hebraísmos y arameísmos en su escritura en griego, no se tienen manuscritos. Los manuscritos más antiguos que se tienen del Nuevo Testamento son todos en griego, no se tienen en hebreo o en arameo, sino los que se han hecho son traducciones del griego. Pero a pesar de esto, Pablo como judío estaba empleando el idioma griego para transmitir un mensaje teológico que se origina en las escrituras, es decir, tanto en un idioma hebreo como en una mentalidad hebrea. Y las primeras personas que cuidaron las comunidades creyentes en Jesús en todo el imperio y específicamente en Galacia, en Roma, en Éfeso, lugares donde Pablo escribió, estos líderes que recibieron e hicieron teología con las personas que estaban allí, ellos también eran judíos. Ellos también comprendían todos los hebraísmos de Pablo. Por lo tanto, no podemos interpretar esta carta desde una mentalidad greco-romana, porque entonces nos perdemos y se fuerza mucho la traducción, porque al final del día la escritura mantiene su pureza aun y cuando fue entregada en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, en primer lugar, y para empezar a interpretar esto que se ha pervertido, tenemos que tener en cuenta el contexto. En el versículo 19 del capítulo 2, Pablo nos ha puesto dos principios que se contraponen. Gálatas 2:19 dice: porque yo, por medio de una ley, y si usted recordará, eso ya lo desarrollamos, entre paréntesis, eso es una observación mía, yo escribí la de la gracia, moría una ley, la de los méritos para vivir a Dios. Pablo está hablando de dos principios. Una ley o principio, le voy a llamar así para no confundirlo con la ley del Señor, porque estas no tienen artículo, y cuando en el Nuevo Testamento se habla de ley, solo es una palabra, mientras que en el hebreo hay varias palabras que pueden traducirse en ley, traducirse como ley. Una de ellas pasa al griego como nomos, que es la Torá, y que se ha traducido como la ley del Señor, pero la Torá quiere decir instrucción más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso, sin artículo, aquí dice: porque yo, por medio de una ley, la de la gracia, por medio de un principio, perdón, el de la gracia,
moría a un principio, el de los méritos. Y lo que Pablo está haciendo referencia aquí, si recordamos, es que no es posible que nosotros pensemos que cumplir cualquier principio, cualquier ley, incluida la del Señor, nos genera un mérito para justificación, nos genera un mérito para salvación. Y entonces Él se dedica a desarrollar desde el versículo 19 hasta el versículo 6 de este capítulo 6, 7, 8, 9, se dedica, hasta el 9, a desarrollar lo que es el principio de la gracia, el principio de la fidelidad. Y ahora en el versículo 10 se va a dirigir a los que creen que por medio de méritos, por medio de hacer obras buenas, obras del Señor, esto puede representar algún mérito. Este es el contexto, porque todos los que son de las obras de ley les está hablando a ellos, a los que creen en los méritos. Esa es la primera cosa que debemos de aclararnos, ¿verdad? Y yo aprovecho este versículo 10 para denunciar que la mayoría de traductores ponen aquí la ley como queriendo dar a entender la del Señor, la Torá, la ley, el pacto que está en Éxodo, los primeros 5 libros de Moisés para ser escrito. Pero yo denuncio eso porque en lugar de traducir literal ahí, de ley, ponen la ley y entonces le ponen su propia teología a la traducción. Es importante no poner nuestra teología, sino ver cuál es el mensaje y luego entender cómo lo entendieron los receptores originales. Dice que estos que confían en los méritos, entonces, no está hablando de la ley del Señor, los que confían en los méritos o en los méritos de las obras, estos están bajo maldición. Y cuando vimos la palabra maldición en el siglo XX, se nos pueden venir muchas ideas. Una de ellas es que la palabra maldecir, decir mal, es una palabra latina compuesta que tiene que ver con dicción o con una dicción negativa. Pero yo le recuerdo que los receptores de la carta de Pablo y los que cuidaban las iglesias de Galacia tenían un trasfondo judío y no entendieron lo que Pablo dijo como nosotros lo entenderíamos, sino que lo entendieron como se entiende en hebreo. Entonces, tenemos que buscar cuál es el concepto de maldición en hebreo, porque no tiene nada que ver con proferir una palabra negativa, con proferir una emoción negativa, con alguna fuerza que yo tenga o que alguno tenga para que al decir algo malo, al decir una negatividad de alguien, esto le pueda causar a esa persona pueda ser perjudicado por ello. Ese concepto no existe en hebreo. Ese concepto no es válido en hebreo y muchos se toman de esto para hablar del poder de las palabras. Y esto es necesario entenderlo a la luz de la Escritura. Y aunque ese no es mi tema hoy, en algún momento es importante recordar que es bueno hablar buenas palabras. Pablo dice que de toda palabra daremos cuenta en el día del juicio. Pero la Biblia no dice que nosotros tenemos el poder para maldecir como se entiende en castellano. Sí dice que tenemos el poder, pero de maldición, pero como se entiende en hebreo. Entonces es importante entenderlo en hebreo. Hay 2 palabras que en hebreo se han traducido como maldición y que en este contexto se usan las dos. La primera palabra es la palabra me'erá, y esa palabra quiere decir desconectar. Por ejemplo, una persona que está desconectada es un arur, pero la desconexión es me'erá, ¿verdad? Me'erá.
Esta palabra es el opuesto de berajá. De hecho, si usted ve berajá, meerá, tienen algunas consonantes y no tengo el tiempo como para entrar a discutirlo, pero la figura es muy bonita. Berajá quiere decir bendecir, que como ya hemos visto, más que una dicción correcta, es ser injertado en Dios para dar fruto. Esa es la idea de bendición, para incremento. Esa es la idea de bendición. Me'era tiene la idea opuesta, es desconectar, es arrancar para que no haya un crecimiento, es desarraigar, ¿verdad? Ese es el significado de la primera palabra. Y la segunda palabra, que también se traduce, pero que esta la veremos hasta la próxima semana, pero quiero mencionarla ya, es la palabra kelala, que es más correcto decir klala. La E ahí es casi inexistente. Klala. Y esta palabra quiere decir disminuir la honra, hacer volver algo ligero. Entonces, maldición en hebreo no tiene que ver con la capacidad mía de decir algo para que le vaya mal, o ni siquiera de Dios, sino quiere decir desarraigar, desconectar. Con esto en mente, leamos el pasaje, porque todos los que son de obras de ley, y yo corrijo y expando más que corregir, los que confían en los méritos para justificación, para salvación, están bajo desconexión, ¿verdad? Por supuesto, ¿desconexión de quién? ¿O de qué? Desconexión de los pactos de Dios, desconexión de Dios mismo. Lo que Pablo está empleando aquí es que por muy fariseos que pudieran ser los que tienen esta corriente, al confiar en los méritos, eso les desconecta de Dios y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no es así como Dios justifica. Es lo que Él ha venido enseñando. Pero no solo lo va a decir, sino va a hacer una referencia a la ley de Dios. Entonces no tiene sentido que Pablo está diciendo que la ley es negativa y ahora la va a usar para justificarla, porque lo hace para respaldar lo que él está diciendo. Y entonces sigue diciendo, está escrito, maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces aplicamos la palabra me'erá aquí, estar desconectados, estar desconectados. Desconectado el que no permanece en las cosas escritas para hacerlas. Y leo cómo Pablo, o cómo la traducción, esta es la Biblia de las Américas, está traduciendo lo que el Antiguo Testamento ya ha dicho, pero luego lo vamos a leer del Antiguo Testamento para que usted vea que sí, para que usted entienda que, para que usted conecte que a pesar de que esta Biblia, por ejemplo las Américas, aquí traduce maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, Deuteronomio, que es la referencia que Pablo está haciendo, la tradujo de otra manera. Vamos allá a ver. Deuteronomio 27-26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, ¿por qué ponen permanece y por qué ponen confirme? La razón solo puede ser que hay tantos conceptos y el traductor escoge uno que mantiene su teología. Ahora, el verbo acá, que en el Nuevo Testamento traducen permanecer y que en el Antiguo Testamento traducen confirmar, es el verbo cum. Y este verbo quiere decir levantar, ¿verdad? Levantar. Por eso, y está relacionado, por ejemplo, con lo que Jesús le dijo a la hija de Jairo, talita cum, talita cumi. Niña, levántate, incorpórate. Eso es lo que le está diciendo. Retoma su lugar, incorporar. Levantar en el sentido de incorporar.
Entonces el verso 26, si lo vamos a entender en hebreo, como Pablo lo entendía y como lo entendían los pastores, los ministros de las iglesias de Galacia, porque ellos tenían una instrucción. Esta instrucción, este estilo de vida, fue todo el primer siglo así. Por eso debemos de entenderlo nosotros también así. Leamos pues entonces con lo que nosotros ya tenemos. Arur dice ahí, desconectado. Vamos, el verso 26, desconectado, el que no incorpore las palabras de esta ley al hacerlas, ¿verdad? Así diría entonces, desconectado el que no incorpore las palabras de esta ley al hacerlas. Ahora bien, quiero hacer otra salvedad, porque aquí estamos estudiando. Y si Pablo se valió de un versículo del Antiguo Testamento para enseñar, en este caso de Deuteronomio, tenemos que verlo como Pablo lo vio, tenemos que captarlo como Pablo lo vio. La palabra dabar, devarim, dabar, un dabar, es una palabra, por supuesto, pero también es asunto. En hebreo, dabar también implica un asunto e incluso una cosa. Una cosa es un dabar. Entonces, para que lo veamos como Pablo lo vio y lo entendamos así, yo puse desconectado el que no incorpore los asuntos de esta ley al hacerlas. Es decir, que al hacer las obras del Señor, el mandamiento es incorporar los asuntos. Para entenderlo mejor, hay que integrar los asuntos. No podemos hacer una cosa sin la otra, ¿verdad? La ley está llena entonces de asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos? ¿Cómo podemos nosotros hacer para ir entendiendo mejor a Pablo? Por eso yo necesitaba explicarme, necesitaba el tiempo y por eso estamos inmersos en este estudio. Esa respuesta la Escritura misma la da. Levítico 18:5. Por tanto, mis estatutos, la palabra para estatutos es jukim, y mis derechos, la palabra para derechos es mishpatim. Algunas versiones traducen juicios, pero para que sepamos, mis estatutos, la palabra jukim, representa lo que no cambia, lo que permanece, específicamente las promesas de Dios, lo que Él ha prometido, lo que Él le dijo a Abraham, lo que Él le dijo a los patriarcas, cómo iba a ser para justificar, lo que le dijo a Eva con respecto a su simiente, que la simiente de Eva heriría en la cabeza a la serpiente, mientras que ésta le tomaría el carcañal. Todas esas promesas que Dios dio de redención, de salvación, bueno, y en fin, todas las promesas. La ley del Señor está llena de promesas. Por eso cuando Marción del Ponto aparece ahí por el año 135 y él dice, tenemos que quitar al Dios del Antiguo Testamento, porque ese es el diablo, y quedarnos solo con el Nuevo Testamento, los obispos, ya entonces muy influidos por el tema romano, dijeron, no podemos hacer eso, no vamos a hacer eso, porque entonces nos quedamos sin promesas. Entonces los jukim o los estatutos funcionan aquí como promesas, son el primer asunto de la Torah o de la ley del Señor. Y el segundo asunto, mishpatim. Mishpatim, estos son los mandamientos, juicios o procedimientos. Entonces, lo que Pablo está corroborando acá, está enseñando acá, es que la ley del Señor contiene dos grandes asuntos, dos grandes elementos. Por un lado están las promesas y por otro lado están los procedimientos. Volviendo a la escritura en Gálatas, el énfasis paulino acá
es que se desconecta quien, al hacer mandamientos u obras de dicha ley, de la ley del Señor, no las integra con las promesas, no ve la relación, que es precisamente lo que el grupo en cuestión está haciendo. Ellos están diciendo, hay que circuncidarse, hay que guardar los mandamientos de la ley oral, hay que hacer todas estas cosas para que ustedes sean salvos. Pero Dios le había dicho a Abraham que serían salvos por la fidelidad. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y eso es lo que Pablo brinda de alguna manera una teología espléndida. Él lo conecta y dice, no, Dios y su fidelidad es el que nos va a salvar. Pero aclara entonces que debe de haber una integración entre las promesas de Dios y los procedimientos de Dios, porque la ley representa, la ley del Señor, la Torá del Señor, representa los procedimientos de Dios, las cualidades de Dios. No podemos decir que esto es idea de Moisés ni de alguien más. Los mandamientos son idea de Dios. Y cuando el Nuevo Testamento habla de los mandamientos de Jesús, no está hablando de otros, está hablando del mismo Dios, porque Jesús es Dios. Dios no es bipolar. Él tiene una enseñanza, Él tiene una línea, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante que nosotros releamos esto como lo explicó Pablo o como lo entendía Pablo. Entonces, me desconecta de Dios que yo no integre los asuntos. Pablo nunca quiso dar a entender que la ley del Señor estaba anulada o caduca. Lo que él está haciendo es poner en contexto que no es por mandamientos que ganamos la justificación o la salvación, sino es la fidelidad de Dios. Y este cabe dentro del rubro de la promesa. Hoy en día, Dios prometió que vendría el vino y cualquiera, Él lo prometió, que reconozca a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como su Salvador, recibe la vida eterna. Eso es una promesa. Pero eso no exime a esta persona, está enseñando Pablo, de tener que incorporar los mandamientos del Señor. Las promesas no deben de separarse de los mandamientos, de los procedimientos. Históricamente es lo que ha sucedido. Por un lado están los descendientes genealógicos por sangre de Abraham que dijeron, se olvidaron de la gracia y se pusieron a hacer mandamientos. Y por otro lado estamos los descendientes que dijimos con las promesas basta. Pero lo que Pablo está enseñando al citar esto es que necesitamos ambos. Y hay un par de cosas que quisiera decir al respecto. La primera es en la parábola del publicano y el cobrador de impuestos, o el escriba, perdón, y el cobrador de impuestos, o publicano. Si usted recordará, Jesús contó una vez que estas dos personas se acercaron y llegó uno que era un religioso y él dijo, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí, que él es un pecador. Mientras que el otro estaba pidiendo la misericordia, la fidelidad, pero se fue justificado el publicano, según Jesús. Se fue justificado el pecador porque él recibió de las promesas. Ese publicano salió entonces a cumplir, según Jesús, los procedimientos, porque para eso habían sido dados. Entonces, repito, la salvación es por la fidelidad de Dios y yo entiendo que haya muchas personas que quisieran ganárselo cumpliendo o siendo buenos, pero la Escritura lo que está enseñando es que solo cuando nosotros recibimos la promesa de la fidelidad de Dios puede haber vida eterna, sin importar
quién sea usted. Pero a la misma vez, el recibir la promesa, el recibir a Jesús en el corazón, nos empuja entonces a buscar los procedimientos para la vida nueva, la vida que ahora llevamos. Y lo dice Pablo en Romanos 6, que esa es la otra cosa que quiero enfatizar con usted, y vamos a leerlo. Romanos 6, 20. Ahora leo la Biblia del Jubileo y dice: pues siendo antes esclavos del pecado, antes de conocer a Jesús éramos esclavos del pecado, ahora habéis sido hechos esclavos de la justicia. Interesante, ¿verdad? Que pensábamos que éramos completamente libres, pero pasamos de un yugo, el del pecado y la muerte, al yugo de la vida, que es el de la justicia. Verso 21. ¿Qué resultado, qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Se refiere a la vana manera de vivir, se refiere a vivir en pecado. Más ahora, versículo 22, librados del pecado por la fidelidad de Dios y hechos esclavos a Dios, y esto es hermoso, tenéis por vuestro fruto, tenéis por vuestra tarea, por vuestro resultado, la santificación. Y como fin, es que es hermoso, la vida eterna. Entonces, el creyente, cuando recibe a Jesús, ha de tener como fruto, ha de tener como objetivo santificarse. Eso es lo que Dios espera. ¿Y cómo nos santificamos? Hay muchas ideas de santidad o de santificación. Hay unos que dicen, para ser santo hay que orar, orar es muy bueno. Para ser santo hay que ayunar, para ser santo hay que leer la Biblia, y son cosas muy, muy buenas. Pero la santidad no la definimos ni yo ni usted. La santidad la definió Dios en sus cualidades, en sus mandamientos. Si Dios dijo, no robarás, esa es una cualidad de Él. Y por lo tanto es un procedimiento, es un mandamiento. Y así el resto de ellas. Porque créame, hay un mandamiento para vivir una vida de justicia para sus relaciones familiares, para la relación conyugal, para trabajo, descanso, para dieta. En fin, Dios reguló la santidad. Esa no es ni ocurrencia de una religión, sino es el reflejo de las características de Dios. La santificación la definió Dios con sus mandamientos en su Torá, en su ley. Por eso muchos han puesto a pelear a Pablo con Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo, o Jacob es el nombre hebreo del escritor de la carta a Santiago. Pero los dos están hablando de lo mismo, según lo entendemos acá. Pablo dice que no hemos de confiar en nuestros méritos para salvación, pero que debemos de integrar los asuntos de la Torá, ¿verdad? Y Jacobo lo que dijo es que siendo salvos, ahora debemos de exhibir la fidelidad por medio de las obras, no que seremos salvos. Ellos están hablando de lo mismo, aunque muchos los han puesto a pelear. Pero no existe contradicción alguna en la Escritura. La Escritura es perfecta y por eso tenemos que encontrar que aún en las aparentes contradicciones hay una verdad e ir al original e ir al hebreo es la clave. Vuelvo entonces a Gálatas y vamos a seguir explicando porque esto está lleno de conceptos muy, muy importantes y el tiempo nos va avanzando. Gálatas 3:11 y dice así: ahora, por ley, es decir, principio, eso lo pongo yo, eso no lo dice, pero para que entendamos, porque nuevamente
no está hablando de la ley. Aquí dice por ley. En el original dice por ley. Digo esto en caso si alguien le pone el artículo ahí y hace pensar, para hacer pensar que es la ley del Señor. Porque por ley ninguno se justifica para con Dios. Queda manifiesto, el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero que usted, porque yo lo voy a empezar a hacer, empiece a suplir el concepto de fe por fidelidad, y hoy le voy a probar por qué. Esta es una cita de los profetas. Específicamente se encuentra en Habacuc 2:4 y lo leo en la misma versión. La primera parte dice, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Eso tiene un gran mensaje, pero lo que me interesa es lo que Pablo citó. Mas el justo, y yo le puse como está en hebreo, en su emuná vivirá. Mas el justo en su emuná vivirá. El artículo, la preposición en también puede traducirse por. Mas el justo por su emuná vivirá. Emuná no es fe. Emuná es fidelidad. Es la inmutabilidad de Dios en sus promesas a ser buenos con nosotros. Entonces, el justificado recibirá la vida por la fidelidad. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿de quién? En Habacuc dice, mas el justo en su fidelidad vivirá. Y entonces ese su queda un poquito ambiguo y muchas personas, y yo creo que en algún momento yo predicaba que el justo debe tener fe y en su fe eso le iba a causar vida, pero esa es una herejía. Los hombres no somos fieles. El único fiel para siempre, fiel inmutable es Dios. Nosotros no podemos ser fiel muchas veces ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos a Dios o a los demás. La Septuaginta, que fue una traducción que se le atribuye a 70 sabios 250 años antes de Jesús, lo tradujo para que lo entendiéramos. Mi fidelidad, más el justo por mi fidelidad vivirá. Aunque en hebreo dice su. Con esta ayuda de la Septuaginta, entonces, debemos de leerla, lo que dice la Escritura, de la siguiente manera. Habacuc 2:4, segunda parte. Y el justificado, el tzedek, el que es tzedek, el que se le imputa justicia, en su fidelidad, su fidelidad de Dios, y por eso el versículo está con su mayúscula, en su fidelidad vivirá. O sea, que el que reciba su fidelidad, que es por gracia, recibirá la vida eterna. Eso es todo lo que Pablo está señalando. Leamos otra vez el versículo 11. Entonces dice, además por ley, por principio, ninguno se justifica con Dios. Queda claro entonces, como que lo estuviera diciendo, que el justificado por la fidelidad de Dios vivirá. Y esa vida es la vida eterna. Eso es lo que ese verbo traduce. Avancemos. Versículo 12. Sin embargo, mire esto es tremendo. Sin embargo, esta ley es una referencia a la de Dios. Mire cómo lo han traducido. Sin embargo, la ley no es de fe. La ley no es de fidelidad. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Yo solo puedo atribuir a que los traductores desde el 155 en adelante, por eso más de 1850 años, han hecho una traducción sobre otra traducción con teología. Porque aquí sí se refiere a la ley del Señor. Y entonces cualquiera que dice, mire, ahí está con artículo, la ley no es de la fidelidad entonces, podría decir cualquiera. Pero cuando usted va al idioma griego y ve los atenuantes y ve la composición, lo que dice ahí es, y en cuanto a la ley, en cuanto a la Torá, esta
no está fuera de la fidelidad. Por eso ahora lleva artículo, porque Pablo está señalando lo opuesto que le hemos entendido. La ley no está fuera de la fidelidad. Y luego cita Levítico 18:15, que lo leímos hace un rato. Y por lo tanto, leámoslo de nuevo. Por tanto, mis estatutos, mis hukim y mis derechos, mis mishpatim, guardarán, los cuales haciendo el hombre, o sea, el hombre ya recibió las promesas, ya recibió los mishpatim, y entonces los cuales integrando, recordemos eso, el hombre vivirá en ellos. Yo soy el Señor. E incluso lo firma. Allí no dice lo que ponen en el Nuevo Testamento, en el 3:12 de Gálatas. El que las hace vivirá por ellas. No dice eso. Los cuales el hombre, al hacer, vivirá dentro de ellos. No está diciendo que se va a ganar una justificación por hacerlos. La Torá está diciendo que vivirá dentro de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque va a vivir integrando las promesas y los procedimientos. Pablo, si la Escritura dijera, el que los hace vivirá por ellos, que eso cambiaría las cosas, Pablo entonces nos lo enseñaría. Pero yo le recuerdo que la referencia a la justicia de Dios es vivir en sus mandamientos. El hombre no recibe la vida eterna por obras. El hombre, al recibir la vida eterna, vive dentro de ellas. Esto no está anulando, esto no está simple y sencillamente. Pablo está diciendo, ahora que recibiste la salvación, tomando el versículo de Levítico para decir, ahora que recibiste la salvación, ¿verdad? Explicándolo así, te toca vivir dentro de ellas. La justicia de Dios es que hacer su ley no me representa ningún mérito para salvación, sino es el deber ser. Eso, mis queridos hermanos, es lo que Pablo está haciendo al citar Levítico 18 y al haber citado también Deuteronomio 27. Yo quiero dejarlo acá porque ahora ya nos tocaría entrar en el versículo 13 y con este contexto es importante, pero antes de dejarlo acá, quiero que sepa que nuestra intención es enseñar lo que Dios por gracia ha puesto en nosotros, y estoy seguro que si nosotros poquito a poquito empezamos a quitarnos esa negatividad que se le tiene a la ley del Señor, Dios va a ir revelando más y más. Si usted tiene derecho a disentir de cualquier cosa de la que aquí se ha dicho, pero yo le invito a estudiar recordando que el mandamiento más importante es el del amor, porque aunque pensemos de forma distinta, lo que no podemos dejar de hacer es amarnos. Y entonces yo le invito a poner esto en un espacio en donde usted lo pueda pensar, lo pueda estudiar, lo pueda consultar, y si quiere lo podemos conversar, porque mi intención con esto es ayudarle en su viaje a través de la Escritura, manteniendo una pureza y manteniendo una congruencia. No podemos divorciar el nuevo del antiguo pacto, porque entonces perdemos la congruencia y nos pareceremos más a Marción del Ponto, a quien ya mencioné. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, necesita más información, por favor escríbanos. Estamos para apoyarle, estamos para bendecirle. Y con esto en mente lo dejo, no sin antes desearle un buen último día del mes de octubre, ya que hoy es 31 de octubre del 2020. Y también recordarle que mañana tendremos servicio a partir de las 10 de la mañana en Visión de Femisco. Y bueno, nuestras prédicas también se suben a YouTube.
Que Dios lo bendiga y no deje de conectarse de hoy en 8 cuando estaremos viendo Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque esta base que hoy llevamos nos va a servir para tener una bendición en realmente entender lo hermoso, lo profético de la Escritura y el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Nos vemos, que Dios los bendiga, hasta pronto.